Fernando Zamora, encantado de verte otra vez en el programa Reto Siglo XXI. Siempre es un honor y un gustazo, Jorge, compartir con vos, claro que sí. Conversamos de temas importantes, porque los balances macroeconómicos se podían haber dado para que no llegara el tipo de cambio tan aceleradamente a 500, ¿verdad? Porque ahora si quieren subir un poquito más de 500, el Banco Central sí participa, y todo es un problema de flujo de caja. Y todo es un problema de coordinación. Pero ante todo, yo creo que lo más importante de este país es la producción, es el empleo. Pero Costa Rica tenemos que aprender a buscar un consenso y a un acuerdo nacional. Se habla ahora del bendito referéndum, ¿verdad? Donde hay un montón de temas, algunos que prácticamente yo creo que se pueden negociar fácilmente en el Congreso, ¿verdad? Si hay voluntad. Pero si no hay voluntad, va a seguir un poco el enfrentamiento. Y el manejo del idioma, ese idioma que nunca se había visto tan controversial, tan de enfrentamiento que tiene el poder ejecutivo, el presidente Chávez básicamente. Creo que es un hombre que tiene buenas ideas y lo que pasa es que no, pareciera que muchas de las cosas que quiere él proponer en ese referéndum, si se acerca al poder legislativo, se busca acuerdos políticos, que todos son acuerdos políticos, todo es conversar en política. No va a salir nunca lo que uno quiere, es lo que se puede. Coincido con vos, Jorge. Me parece que se está tomando el camino largo, ¿verdad? Para objetivos concretos a los que el presidente aspira, pero se está tomando un camino muy, muy largo. Por ejemplo, entiendo que uno de los temas que el Ejecutivo quiere, o dos temas que el Ejecutivo particularmente quiere incorporar en el referéndum, porque son de los que más le interesan. Uno es el tema de la ciudad gobierno y el otro, el segundo, es el tema de la ley 4.3. A mí me parece que en ambos casos voy a dar un ejemplo concreto de lo relativamente viable que es llegar a un acuerdo político, sin necesidad de tomar un camino tan largo como paralizar 6, 7 meses al país en un referéndum, paralizarlo políticamente. En el caso de la ley 4.3 hay una realidad, y es que ya esa ley se había aprobado en el Congreso. ¿Qué quiere decir? La sala cuarta le objetó. Que si se había aprobado en el Congreso es que ciertamente hay voluntad por parte de los diputados de aprobarla. Esa ley, por ejemplo, ¿qué es lo que la detuvo? Bueno, ese proyecto lo que lo detuvo fue una cuestión estrictamente procedimental que alegó la sala, o que reprochó la sala. ¿Eso qué quiere decir? Si la sala hubiese determinado que era lo que algunos grupos creían que era lo que podía suceder, si hubiese determinado la sala constitucional, la jurisdicción, que ese proyecto de ley 4.3 lastimaba algún derecho fundamental, Jorge, no hay nada que hacer. Ahí ya no había, es más, no solo no había mecanismo de negociación posible para aprobarlo, sino que ni siquiera podía irse al referéndum. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, ni la Constitución ni la ley, pero la jurisprudencia ha reiterado de que no se puede someter a votación, al referendo, a temas que sean de naturaleza de derechos humanos, ¿verdad? Recuerdo cuando la sala en una ocasión detuvo un referéndum alegando ese argumento. Entonces, si la sala hubiese dicho eso, no hay nada que hacer. Sí. Pero la sala lo que dijo es simplemente algo muy simple. Hubo un error del procedimiento y la comisión que dictaminó la ley era una comisión que no le correspondía
porque no era la comisión originaria. O sea, digamos que a medio camino le habían cambiado la comisión sin una justificación correcta. Entonces la sala dijo, corrijan eso. Entonces, ¿cuál es el camino? Corregir, el Ejecutivo volverá a presentar el proyecto. Si alguien, y ahora, si ahora están en la posibilidad que sea el Ejecutivo el que presente otra vez. Claro, están en periodos extraordinarios. Se presenta el proyecto a la Asamblea Legislativa, se vigila de que se le dé el curso correcto, procedimentalmente hablando, y se aprueba, porque de por sí ya tenía los votos para su aprobación. Estoy dando un ejemplo. La ley 4, ¿para qué vas a convocar un referéndum para eso? Sí. Otro ejemplo, el de la ciudad de gobierno. ¿Cuál es el problema de ciudad de gobierno? El problema de ciudad de gobierno es que la Contraloría lo que le objeta al plan es que debe establecerse en el fideicomiso la garantía de que esa ciudad de gobierno le quede al Estado. ¿Por qué? Porque si no, es obvio. Digamos, ¿cuál es la fuerza moral del argumento de la ciudad de gobierno? Que hay gente enriqueciéndose a costa del Estado, ¿verdad? A través de alquileres. No se trata... Ahora que se pasarían los alquileres de un lado a otro. Exactamente, no se trata de que ahora se beneficien otros. O sea, se trata de que el pueblo sea el beneficiado y que a largo plazo Estado, o a mediano o largo plazo, el Estado deje de pagar alquileres, ¿verdad? Ese es el objetivo de fondo. Entonces, la Contraloría, de alguna forma lo que ha afirmado es, señores, hagan las cosas correctamente, reestructuren el fideicomiso para garantizar simplemente que el patrimonio quede en manos del Estado. La inversión millonaria y la deuda millonaria que va a asumir el Estado para levantar esos edificios quede en manos del Estado. Eso es todo. Pero es una cuestión de que quienes redactaron ese contrato corrijan esos detalles que pide la Contraloría, y la Contraloría les va a aprobar el proyecto. ¿Para qué vas a someter a referéndum algo que es simplemente hacer una corrección, al igual que la ley 4.3 de procedimiento? Tengo entendido que también hay otros temas, pero de los que recuerdo básicamente esos dos, y que reflejan la realidad de que no tiene, o más bien, lo que reflejan es la realidad de que es un camino larguísimo para algo que basta tomar. Pero ¿no cree usted que también se está haciendo todo un discurso para decir que, bueno, no hice la ciudad de Estado porque no me la aprobaron? No hice la ley del 4.3 porque no me la aprobaron. No hice tal cosa porque no me la aprobaron. Bueno, eso tiene... Hay que tener cuidado que le endosen... Hay un rédito político. Hay un rédito político. Con esa posición que asume el gobierno, eso es indudable. Eso es indudable. Con la posición... Y la trampa la coge el Congreso. Claro, indudablemente, para efectos del gran público, sí, ¿verdad? El metamensaje, dirían, o el mensaje, ¿verdad? El mensaje subconsciente, el mensaje oculto que hay con toda esta situación es... No me dejan hacer nada. No me dejan hacer. No me dejan hacer cuando... El Congreso me tiene estrangulado, paralizado, la Contraloría, el Congreso, cuando en realidad es una cuestión de voluntad de diálogo y voluntad de entendimiento. Yo no me cabe la menor duda. No, y de estudio, o sea, hay tantos profesionales, tantos abogados con gran capacidad para que le ayuden al Estado tal vez a preparar y a negociar. Exacto. O sea, yo me acuerdo mucho que siempre se llamaba a asesores de primer calibre para ver, digamos, a mí me tocó el TLC. Mucha gente hizo todas las evaluaciones posibles y había objeciones y se negociaba. Fue una negociación continua y se aprobó. Y se polarizó también. Igual se polarizó. Y se mintió. Se mintió porque se hablaban de taxis amarillos y todo un montón, que el agua se le iban a llevar los americanos. Esto es para polarizar
y decir, no hice Claro, porque no me dejaron. hay una estrategia. Ahora bien, hay una estrategia política detrás de todo esto. Ahora bien, eh, no me cabe duda, no me cabe duda de que los referéndums sí pueden ser valiosos, digámoslo así, para ciertos temas en donde centrales, básicos, importantes, fundamentales, uno o dos, en donde realmente sí exista una situación de riesgo de división social. O sea, no hay ningún riesgo de división social en temas como la ciudad-gobierno. Todos estamos de acuerdo en la ciudad-gobierno. A mí, yo, para lo particular, me parece una buena idea. Y la 4.3, mucha gente está de acuerdo. Porque la 4.3, mucha gente. No todos. Digamos que podría ser que la ley 4.3 podría hacer que eso hay un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento, digamos, de criterios podría ser que en esa ley, pero muchos de los temas en que se están sometiendo a este referéndum son temas... El fusionar los ministerios, me parece a mí que ese tipo de cosas nadie está o sea, ¿quién está en contra de la eficiencia? No. Nadie. Es una cuestión... Y en ordenar un poco la gobernanza y reducir costos y ser más eficiente y más productivo. Exactamente. Entonces, ahora, pues hay temas en los que definitivamente o sea, no procede, porque por ley hay muchos temas, seguridad, temas tributarios, temas hacendarios, temas de contratos administrativos, de actos administrativos. Hay mucho tema no lo permite la ley. Que no lo permite la ley. Entonces, pues, de eso, aunque haya polémica o haya sea una este referéndum ya no le da tiempo, o sea, imposible que logre polarizar esto más. Yo creo que el gobierno y sobre todo la Asamblea Legislativa también se sienten que la oposición entienda que lo importante son acuerdos. Exacto. Y que no caigan en la trampa de que no se hizo porque ustedes se opusieron. Es que es una trampa. Claro, y vea la estrategia, muy interesante, ¿verdad? Que creo que es la que se está usando. No se hizo porque ustedes se opusieron. Entonces, en un año, que son las elecciones, necesito que me des todos los diputados. Entonces la gente reacciona favorablemente ante ese discurso. No, ¿y quién, por ejemplo, pero se pierden 2 años de gobierno que se pudieron haber hecho muchas cosas y hay claramente en este momento una estrategia, ¿verdad? Como usted lo dice, parece haber una estrategia. No, parece no, es una estrategia. Es una estrategia de alegar. Y de extraer a la opinión pública de los temas centrales importantes. O sea, ¿quién se va a oponer a que Habdeba haga una alianza público-privada para hacer una marina en Limón? Sí. O sea, ridículo. O sea, ¿qué es lo que falta? De hecho, entiendo que la Contraloría... ni siquiera le han consultado. La Contraloría, una de las cosas que él alegó en Limón, muy molesto y colérico, fue decir que era una barbaridad que la Contraloría le había pagado la Marina de Limón. Y después la Contraloría salió, pero nosotros ni sabemos de qué está hablando. Bueno, pero es que todo es así, o sea, se dicen cosas, yo no sé, por ejemplo, lo de la electricidad, si se va a cortar o no se va a cortar, es incertidumbre. Sí, esto de la electricidad es algo increíble, ¿verdad? Esto no es solo, ahí sí uno tiene que ser justo, esto no es solo problema de este gobierno, aunque este gobierno pero paralizó todas las inversiones del ICE, eso sí, pero el gobierno PAC también es el gran responsable de haber parado Diquís, cuando Diquís era el futuro de gran parte de nuestra producción energética. Bueno, hay problemas de los indígenas y no sé qué, pero yo creo que esos temas nacionales hay que resolver. O sea, nada de seguir en una discusión estéril, porque a mí me da lástima ver de verdad que no se logre. Creo que la Asamblea sí está mejorando mucho en la corrección del problema de la seguridad. Creo que se ha tomado en serio, han aprobado proyectos importantes, pero no hay un debate de temas ya relevantes, ¿verdad?
temas relevantes como es el puerto de Caldera, por ejemplo. Exacto. Eso sí, ¿por qué no? Un nuevo gran puerto en el Pacífico. Pero ¿cómo es posible que pasaron tantos años y eso se colapsó hace ya 8 años? Ahí debe haber. Yo he venido hablando, bueno, ya el tema, Jorge, hablando de ese tema que acabas de entrar, el tema del canal seco, yo fui en el pasado uno de los fuertes promotores de la idea de un canal seco, hasta que lamentablemente nos robaron la iniciativa otros países. Ya Panamá arrancó el canal seco de ellos, que es ellos sí ya lo tienen, y muy la línea, sí, muy cerca de nosotros, ellos ya tenían la línea ferroviaria lista, sí. Entonces simplemente lo que están es acomodando los puertos, los grandes puertos, para que tengan las dos opciones pasar por el canal a la naviera o de descargar ahí y trasladarlo vía la mercadería vía terrestre a través de un tren. Ahí nos ganaron como la vuelta, como decimos los ticos, y también en México está ya lleva en el istmo de Tehuantepec, sí. Que es arriba de Chiapas. Entiendo que entre Chiapas y Oaxaca, está el istmo de Tehuantepec, que es más o menos tan ancho como el que hubiese sido el nuestro, parecido al que hubiese tenido Costa Rica. Tiene una ventaja y una desventaja en relación con el de Panamá. En relación con el de Panamá, el istmo de Tehuantepec tiene una ventaja, y es que es más cercano a los Estados Unidos, al norte. Entonces, un barco que quiere, por ejemplo, que muchos de los barcos pasar que cruzan de la costa oeste a la este. A la oeste de los Estados Unidos, pues lo puede hacer por el istmo, lo va a poder hacer por el canal de Tehuantepec. No tiene que bajar hasta Panamá, pero es más largo el recorrido que el de Panamá. Entonces, por esa parte, ambos tienen ventaja. Pero lo que quiero decir al punto, la moraleja de esto, es que Costa Rica, ante esas opciones, la posibilidad de un canal seco, tico, digamos, esa posibilidad se cayó fuertemente a raíz de esas dos competencias, la de Panamá y la de México. Pero sigo insistiendo que Costa Rica tiene que tener al menos, o sea, el hecho de que existan estos canales no le obsta de que Costa Rica deba tener dos buenos puertos, uno que ya lo tenemos en el de APM, el del Atlántico, que tenemos ahí dos puertos, el de Habdeba, el de APM, y un buen puerto en el Pacífico, un buen puerto. ¿Y por qué no ofrecer el otro, Punta Morales? Otro que pueda incluso permitir, con una buena autopista, si es del caso, ¿por qué no permitir un gran corredor intercontinental de mercaderías con dos buenos puertos, y empezar a ofrecerle a las navieras? Miren, nosotros les ofrecemos aquí zonas libres en donde ustedes pueden venir aquí en el Atlántico a descargar la mercadería, ahí en el Atlántico, en el APM, vienen a descargar la mercadería y la pueden trasladar al Pacífico, y se ahorran pues la necesidad de estar pasando los buques por el canal. Pero yo creo que sobre todo por los atrasos. Lo primero es que arreglar el problema de Caldera. Exacto. Hay gente que piensa que Punta Morales es más importante por la profundidad, porque hay mucho en Punta Arenas o en Caldera, hay mucha corrientes, sí, que son difíciles hay que estar dragando continuamente. Bueno, hablemos otra cosa. A ver. Vos fuiste 4 años secretario del Partido de Liberación Nacional. A mí me tiene muy triste ver la realidad nacional. O sea, no hay estos dos grandes partidos que existían anteriormente, donde habían debates importantes, donde había centros de estudios, donde se profundizaba sobre los problemas, donde los temas centrales eran el desarrollo del país. Había capacitación, había formación de líderes. Y ahora
siento yo que estamos en un proceso de partidos desgastados, ¿verdad? Un PAC que desapareció, partidos emergentes de taxi que llaman ahora, que es ridículo la cantidad de personas que se necesitan para hacer un partido político, o sea, y todavía me preocupa que el Tribunal Supremo de Elecciones no le ponga atención, ahí sale con unas cifras ridículas para hacer las asambleas y hacer lo que se necesita, ¿verdad? Yo creo que los partidos, o sea, el tener partidos fuertes es importante porque la formación de líderes y la formación y la capacitación es clave y la posibilidad también lógicamente, de llegar a grandes acuerdos nacionales. De otra manera vamos a seguir con estas emergentes, pongámosle así, sin experiencia y no se ve claro, ¿verdad?, el cuadro, ¿verdad? Bueno, Jorge, mira, yo en ese sentido tengo un punto de vista que de alguna forma coincide con vos en un aspecto, pero difiere en otro. ¿En qué coincidimos? Sí, es necesario que Costa Rica tenga partidos fuertes y partidos permanentes y partidos con solidez filosófica y que tengan pensamiento, y pensamiento y que tenga capacitación sobre todo para la juventud. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, yo me voy de Liberación porque precisamente estoy absolutamente convencido de que ese partido no tiene ya ninguna viabilidad como un partido verdaderamente patriótico. Es un partido que cumplió definitivamente su ciclo en la historia de Costa Rica y es un partido que fue tomado por un grupillo de interés que precisamente cuando estuvimos allá, los que quisimos renovarlo, nos impidieron por todas las vías la posibilidad de una renovación, al punto que muchos de los que en ese momento tratamos de renovar el partido tuvimos que irnos, ¿verdad? Partido tomado por un grupo, repito, de interés, algunos son con intereses nacionales y con un liderazgo nacional, otros con liderazgos provinciales, pero que usted los ve ahí permanentemente usufructuando del poder en ese partido, pero usufructuándolo para básicamente lograr negocios, lograr desarrollar de alguna forma sus propios intereses particulares, económicos, laborales, lo que sea, pero lo menos en lo que están es en un verdadero sentido patriótico de lo que es la política. Así lo veo en Liberación, así lo veo en la Unidad y así lo vi en el Partido Acción Ciudadana, que bueno, yo creo que para bien del país desapareció ese partido ya o está con un futuro muy comprometido, como lo están, me parece, esos dos partidos que te mencioné. Que es importante que nazcan partidos emergentes que se consoliden como partidos pero que tengan permanentes, pensamiento, que tengan con pensamiento, formación, que tengan... Estoy de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo, pero que sean partidos emergentes, ¿verdad? Lamentablemente, en lo que sí coincido con vos, es que también es que muchos de esos partidos que han nacido emergentes, ¿verdad?, han sido una excepción. Partidos que algunos de ellos con un fin de hacer segmentos electorales, qué sé yo, unos segmentos electorales religiosos, otros segmentos electorales en función de intereses de gremios, ¿verdad? Porque me acuerdo que en una ocasión, cuando iban a hacer un partido de transportistas, o hay partidos estrictamente religiosos o confesionales en función de tener cautiva, que eso es otro ejemplo, ¿verdad?, de un partido que actualmente está en la Asamblea con varios diputados y que ya tiene varios años en ese juego, de partidos que cautivan a un sector de la población utilizando, por ejemplo, la fe, ¿verdad?, y en función de eso también
lograr rédito político o coto de casa. Ese tipo de partidos que han sido emergentes, yo no estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que eso ha sido un mal ensayo de la democracia, pero sí es indispensable que nazcan, como vos lo decís, partidos emergentes que tengan un pensamiento político claro, patriótico y sobre todo en este momento soberanista, en momentos en que el país ha venido cediendo y sobre todo los países occidentales, las naciones occidentales han venido cediendo y cediendo y cediendo y cediendo constantemente a esas agendas internacionales. Su soberanía en función de los intereses de agendas internacionales. Sí, medio peligrosas porque son realidades muy distintas, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo pero vuelvo a lo mismo, lo importante, Fernando, es el debate, o sea, de tener de verdad esos centros de pensamiento y planteamientos y llegar a un congreso y decir, bueno, mire, nosotros traemos estos proyectos y nosotros tenemos una visión de país ya sea que querés más crecer no sé, en agricultura más, ahora con los chips, bueno, hacer un proceso de gran entendimiento nacional, por ejemplo. De acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con la energía? Exacto. ¿Qué vamos a hacer con el ICE? ¿Qué vamos a hacer con acueductos alcantarillados? ¿Qué vamos a hacer con los problemas? Grandes proyectos país, claro, de hacia dónde vamos a enrumbar. Yo he venido hablando, por ejemplo, de esos temas, qué vamos a hacer, por ejemplo, con el reto aeroportuario, qué vamos a hacer con el reto energético, qué vamos a hacer con el reto, lo que acabas vos de decir, el reto portuario, no solo aeroportuario, sino el portuario de los puertos. ¿Cuál es el proyecto país en materia, bueno, energética, ¿por qué no? Los ferrocarriles hay que impulsarlos. Ningún país desarrollado ha clausurado su desarrollo ferroviario. No. O sea, por Dios, la ferrovía, los ferrocarriles son esenciales. Pero llega un ministro y dice que todo el trabajo que hizo un gobierno, digamos, con técnicos y todo, ya no está de acuerdo. Bueno, de hecho, te voy a decir una cosa, y con muy justa razón, una de los grandes temas que le fueron cobrados a Figueres en la pasada campaña fue precisamente el hecho de que hubiese cerrado los ferrocarriles para nunca más volver a desarrollar un proyecto alternativo de ferrocarriles, porque usted pudo haber detenido el ferrocarril que había de Limón a San José, por ejemplo, o de Punta Arenas a San José, perfectamente lo pudo haber detenido en función de haber modernizado, o sea, pudo haber paralizado aquellos armatostes viejos que teníamos en los años 80 y 90, aquel museo de ferrocarriles que habían prácticamente funcionado de los años 30 y 40, ¿verdad? Pues tenían toda la justificación, eran ferrocarriles con 40, 30 años de uso, pero haberlos modernizado, haber dejado las ferrovías, ¿verdad? Y haber modernizado con ferrocarriles de alta energía y potencia. Hay temas importantes a nivel nacional que los partidos políticos y el gobierno tienen que impulsar, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo y lograr consenso. No estar ahí en un debate continuo como ahora. Estos debates de polarización de la sociedad es peligrosísimo, ¿verdad? Tenemos que acabar con eso porque es la paz social también. Indudablemente, esa yo creo que es la gran moraleja de esta conversación, aparte de que el país debe retomar la existencia de partidos políticos pensantes que no sean los añejos caducos que ya existen como la Unidad de Liberación o el extinto PAC, sino que además esos partidos tienen que tener una clara, Jorge, vocación democrática. Porque ¿qué ganamos, digamos, con este partido que ha levantado el presidente, pero con una vocación autoritaria en una democracia como la costarricense? No embona. Bueno, Fernando, yo creo que muy rico el conversar con vos en el sentido de que sos un gran estudioso de la realidad nacional. No, más bien el honor es mío. Jorge, muchas gracias.